Buenos días. Hoy voy a presentar la clasificación de simetrías de las desigualdades de tipo Bell en la construcción geométrica de reglas. Quiero empezar haciendo una pregunta que puede ser aparentemente sencilla y es ¿cuántas desigualdades de tipo Bell existen? Y voy a defender la respuesta es partiendo de qué significa distinto, porque esa distinción que parece en cierto sentido filosófica tiene consecuencias matemáticas muy concretas. Se conoce un escenario estándar de las configuraciones de tipo Bell. Entonces Alice elige una de dos configuraciones de medida y Bob también lo hace. Cada uno registra un resultado que puede ser más uno o menos uno. Y las desigualdades de Bell terminan siendo restricciones que toda teoría de variables ocultas locales debe respetar, ¿cierto? Bajo la hipótesis de realismo local. La desigualdad más conocida es CHSH y su primo en el espacio de probabilidades es la desigualdad de Eberhardt, que fue una desigualdad clave para los experimentos de Loophole-Free de 2015 que fueron premiados con el premio Nobel en 2022. Ahora, en 2025, Revilas propone una construcción geométrica elegante, colocar un círculo y tres cruces en una rejilla 4x4 de probabilidades conjuntas, bajo una regla de cobertura que voy a explicar más adelante. Y esa construcción genera automáticamente desigualdades de Bell. Reproduce CH-CH, Eberhard-CH y varias más. Pero Revilas deja una pregunta abierta y es dentro del sector donde se colocan exactamente tres cruces cuántas desigualdades esencialmente distintas producen la construcción. La respuesta computacional inmediata es de 544 desigualdades, pero la respuesta que doy en este trabajo usando simetrías es de solo 4. Y el colapso de 544 a 4 es el resultado central y el resto de la charla, bueno, es explicar por qué obtuve este resultado. Ahora, para hablar de la construcción de reglas, vamos a imaginar una tabla 4x4 donde cada celda es una probabilidad conjunta. La probabilidad de que Alice obtenga resultados S sub A usando una configuración X y obtenga resultados S sub B usando una configuración Y. ¿Cierto? Entonces hay 16 celdas en total. Revilas dice, elijan una celda común y márquenla como un círculo y luego tres celdas y márquenlas con cruces. Y la regla es que todo rectángulo local que pase por el círculo debe contener al menos una cruz. Ahora, ¿qué es un rectángulo local? Bueno, es un conjunto de cuatro celdas, una en cada cuadrante de configuraciones y una forma de capturar que una teoría de variables ocultas locales asigna resultados deterministas a cada par de configuraciones. Bueno, si la cobertura se cumple, entonces automáticamente se tiene una desigualdad de Bell. Ahora, la probabilidad del círculo es menor o igual a la suma de las probabilidades de las cruces para toda distribución compatible con variables ocultas locales. Con tres cruces, es decir, en el sector donde k es igual a 3, hay 544 formas válidas de elegir círculo y cruces. El problema es clasificarlas. Ahora necesito hablar de politopos. Entonces, un politopo es una generalización de un polígono o un sólido a muchas dimensiones. Por ejemplo, podemos tener un cubo en tres dimensiones, tiene vértices, aristas, caras. Las caras son objetos de dimensión 2 que delimitan el cubo por fuera. Ahora, el politopo local es equivalente a nuestro problema. Tenemos 16 vértices que son estrategias deterministas de variables ocultas locales y cada una asigna resultados fijos a cada configuración. El politopo es la envolvente convexa de esas 16 estrategias y vive en un espacio de dimensión 8. Bueno, ¿por qué? Porque aunque tenemos 16 probabilidades, las condiciones de normalización y no señalización reducen los grados de libertad a 8 parámetros independientes. Bueno, lo probé construyendo una matriz cuyo producto consigo mismo da 16 veces la identidad, lo que implica que los 8 parámetros son genuinamente independientes. Ahora, ¿qué es una faceta en este politopo? Así como la cara de un cubo es un cuadrado de dimensión 2,
en un espacio de dimensión 3, es decir, dimensión total menos 1, la faceta L es una cara máxima de dimensión 7 en nuestro espacio de dimensión 8. Y estas facetas son importantes porque corresponden a las desigualdades de Bell que no se pueden mejorar ni debilitar sin dejar de ser válidas. Son las desigualdades fundamentales, las que son, bueno, las que no son consecuencias de otro. Entonces el criterio es: una desigualdad de Bell es una faceta si y solo si el conjunto de vértices del politopo que la satisface con igualdad, los llamamos vértices ajustados, tiene dimensión afín exactamente 7. Ahora, el grupo de simetría tiene orden 32. Y voy a explicar por qué exactamente tiene orden 32 y por qué, bueno, estoy seguro de que no falta ninguna simetría. Podemos tener una analogía, ¿no? Tenemos un cubo de Rubik resuelto y quiero saber cuántos movimientos distintos lo dejan exactamente igual, indistinguible de cómo estaba. No me refiero a a todos los movimientos posibles, sino solo a los que preservan la estructura. Y ese conjunto de movimientos forma el grupo de simetría del cubo de Rubik. Ahora, en este problema, el objeto que queremos preservar no es un cubo, sino la estructura de rectángulos locales de la rejilla de Révilas. Una simetría válida es cualquier ordenamiento de las 16 celdas que transforma rectángulos en rectángulos y por lo tanto coberturas válidas en coberturas válidas. Bueno, entonces la rejilla tiene 4 cuadrantes según la configuración de Alice y Bob, ¿no? Que puede ser A, B, A, B', A', B o A', B'. Una simetría puede reorganizar esos 4 cuadrantes siempre que los rectángulos se preserven. Entonces, ¿cuántas reorganizaciones de 4 cuadrantes son posibles en total? Bueno, en principio 24. Y es que este es el número de permutaciones de los 4 objetos. Pero no todas preservan rectángulos. Los rectángulos locales tienen la propiedad de contener exactamente un elemento de cada cuadrante. Para que eso se preserve, la permutación de cuadrantes debe ser realizable por nuestros generadores. Intercambiar las configuraciones de Alice, intercambiar las configuraciones de Bob o intercambiar a Alice y Bob por completo. Y esas operaciones generan 8 permutaciones de cuadrantes y bueno, eso es un grupo isomorfo del grupo diédrico de sub 4 y es el mismo grupo de simetría a un cuadrado. Entonces, de las 24 permutaciones que son posibles, solo 8 son simetrías válidas de la construcción. Entonces, fijando cómo se mueven los cuadrantes, queda la pregunta dentro de cada cuadrante: ¿cómo puedo organizar las 4 celdas? Cada cuadrante tiene 4 celdas correspondientes a los 4 pares de resultados más, menos, menos, menos. En principio, también hay 24 formas de permutar esos 4 objetos. Pero el corazón conceptual del resultado que se obtiene en este artículo es que para que un rectángulo se preserve, las 4 celdas del rectángulo deben seguir cubriendo los 4 pares de resultados después de la permutación. Y eso nos da una restricción bastante fuerte. La permutación de resultados debe actuar separadamente sobre los resultados de Alice y el resultado de Bob. Es decir, no puedo mezclar el resultado de Alice con el resultado de Bob. ¿Por qué? Porque si la permutación mezclara ambos, por ejemplo, mandando más a menos a más menos, de una forma que depende del resultado de Bob, entonces 2 celdas de rectángulo terminarían con el mismo resultado de Alice en algún cuadrante, colapsando la construcción. Bueno, la permutación de resultados debe factorizarse, ¿cierto? Entonces primero decido qué le pasa al resultado de Alice, que puede quedarse igual o voltear en 2 opciones, y después decido qué le pasa al resultado de Bob, igual 2 opciones. Y eso da exactamente 4 permutaciones admisibles de resultados. Bueno, entonces de las 24 permutaciones posibles de 4 objetos, solo 4 actúan de tal forma separada sobre cada componente. Y las otras 20 mezclan componentes y rompen al menos un rectángulo. Entonces, con esa descomposición, diciendo que la construcción puede descomponerse en 2 partes independientes, entonces primero tenemos la aplicación de cómo muevo los cuadrantes, que son 8 opciones, y segundo es cómo reorganizamos los resultados de los cuadrantes, que son 4 opciones. Y como las 2 partes son independientes, la multiplicación de esas dos nos da el grupo de simetría de orden 32.
Eh, Buscamos ese grupo de simetría para definir equivalencias entre coberturas y contar cuántas son realmente distintas. Entonces podemos tener como analogía una colección de llaves de 544 llaves y quiero saber cuántos modelos distintos hay. Dos llaves son del mismo modelo, si una es simplemente una copia de la otra, misma forma, mismo tamaño, aunque estén orientadas diferentes sobre una mesa. Y el grupo de simetría, en ese caso, sería el conjunto de rotaciones y reflexiones que transforman una llave en otra llave del mismo modelo. Entonces tenemos 544 llaves y un grupo G de orden 32 que define cuando dos coberturas son del mismo modelo. Entonces dos coberturas son equivalentes si alguna de las 32 simetrías transforma una en la otra exactamente. Y el conjunto de las coberturas equivalentes a una cobertura A son todas las que se pueden obtener aplicando las 32 simetrías. Entonces, clasificar las 544 coberturas es contar cuántos modelos distintos hay, es decir, cuántas órbitas distintas existen. Ahora, ¿cuántas coberturas hay en cada órbita? Bueno, la respuesta lo da el teorema órbita estabilizador, que es uno de los resultados más útiles dentro de teoría de grupos. Entonces, siguiendo la analogía, supongo que tomo una llave y le aplico las 32 simetrías, una por una. Cada simetría me da una llave del mismo modelo, pero algunas simetrías distintas pueden darme la misma llave. ¿Y cuándo pasa eso? Cuando dos simetrías distintas difieren solo en una operación que deja la llave exactamente igual. Y esas operaciones que no mueven la llave forman el estabilizador de la llave. El teorema nos dice que el tamaño de la órbita por el tamaño del estabilizador nos da el orden de grupo, es decir, orden 32. Entonces, si el estabilizador es trivial, solo la identidad, que siempre deja todo igual, entonces la órbita tiene tamaño 32. Pero si el estabilizador tiene dos elementos, la órbita tiene tamaño de 32 dividido 2, que nos da 16 elementos. Entonces el único elemento que podría dejar fija una cobertura aparte de la identidad es el intercambio simétrico entre Alice y Bob, lo que voy a llamar el intercambio tau. Para que tau fije una cobertura, el círculo debe estar en una celda simétrica respecto a ese intercambio, es decir, una celda donde la configuración y el resultado de Alice son iguales a los de Bob, y hay exactamente cuatro celdas así. Además, el conjunto de tres cruces debe también quedar igual bajo la transformación tau. Entonces, tenemos 544 coberturas en total. Sé que hay exactamente dos órbitas de tamaño 16, las del estabilizador no trivial, y el resto son órbitas de tamaño 32. Entonces, si llamo m al número de órbitas de tamaño 32, entonces nos queda 2 por 16 más m por 32 igual 544. Y para que eso se cumpla, m debe ser igual a 16. Entonces, el total de órbitas va a ser, bueno, nuestras dos órbitas originales más las 16 de esta ecuación, lo que nos da 18 órbitas. Ahora, este argumento de que tenemos 18 no se obtiene contando órbitas una por una, sino que se deduce de forma algebraica, al saber cuántas coberturas tienen un estabilizador no trivial. Entonces, teniendo en cuenta todo eso, tenemos los siguientes resultados. Ahora, primero, las órbitas se prueban analíticamente que exactamente dos coberturas tienen estabilizador no trivial, ambas con estabilizador Z sub 2 de dos elementos. El argumento es geométrico y es que el único elemento no trivial que puede fijar una cobertura es el intercambio entre Alice y Bob, y eso ocurre solo cuando el círculo está en una celda simétrica respecto a ese intercambio. Para las otras 542 coberturas el estabilizador es trivial. Ahora, por la ecuación de conteo, si hay dos órbitas de tamaño 16 y m órbitas de tamaño 32, entonces tenemos que m es igual a 16. Tenemos en total 18 órbitas. Ahora, las facetas. De las 18 familias, 4 son facetas del politopo local. La primera familia, que llamo F1, es, bueno, digamos la más sorprendente en este resultado, y es que la desigualdad de Bell resulta ser algebraicamente equivalente a decir que una probabilidad específica es mayor o igual a cero. No es una desigualdad de Bell en un sentido operacional,
sino que es una restricción de positividad que satisface toda la distribución, incluyendo cuánticas. Es una faceta del politopo porque delimita la frontera, pero no distingue entre mecánica cuántica y variables ocultas locales. La familia F2, F3 y F4 son desigualdades de Bell genuinas y cada una proyecta a través de la parametrización estándar a una de las tres formas de CHSH con signo. Son facetas porque sus conjuntos de vértices ajustados tienen dimensión afín exactamente 7, confirmado por descomposición. Y las otras 14 familias son familias redundantes. Y bueno, se puede mostrar a través de un argumento de estrategia mala, en donde hay exactamente 4 estrategias deterministas malas, aquellas donde Alice obtiene +1 en configuración A y obtiene -1 en configuración B, y se prueba que ninguna estrategia mala puede ser un vértice ajustado en ninguna cobertura válida para k igual a 3. Ahora, F1 no tiene una violación cuántica, entonces eso se satisface por F2, F3 y F4, que son familias que tienen violación cuántica. Y la violación máxima de las tres familias es idéntica, es aproximadamente 0.207. ¿Por qué idéntica? Porque las tres son formas de CHSH pero con signo. Y el bound de Tyrellson es el límite cuántico máximo. Y es el mismo para todas las formas CHSH con signo. Entonces, pasar de una forma a otra forma equivale a voltear los resultados de Alice y Bob, operación que en mecánica cuántica corresponde a aplicar una operación unitaria, no sé, teta subcesa. Eh, bueno, una operación que voltee de forma simétrica como una operación de tipo Pauli. Una rotación que en general no cambia el conjunto de correlaciones alcanzables. Y ese valor coincide con el máximo de Eberhard, lo cual no es coincidencia, pero Eberhard y CHSH pertenecen en este caso a la misma órbita, a la familia F4, conectados por un elemento de grupo. Ahora, CHCH son, en conjunto con Eberhard, son la misma desigualdad, pero vista desde perspectivas distintas. El hallazgo central es lo que llamó el colapso estructural. La construcción de Révilas genera 544 desigualdades formalmente distintas en el sector K igual a 3 bajo la simetría de grupo G. Y esas 544 se reducen a 18 clases y de esas 18 solo 4 son facetas del politopo local. Las únicas que importan desde el punto de vista de la no localidad cuántica. Y de esas 4, 3 son instancias de CHSH y una es una restricción de positividad. Y eso explica algo que puede parecer misterioso en el artículo de Révilas, porque la construcción reproduce tantas desigualdades famosas en contextos distintos. Bueno, no es por una elección afortunada de parámetros, sino que es porque todas las desigualdades CH, CHCH, Eberhard, Despegnet y Macon son formas distintas dentro de las mismas 4 órbitas. La diversidad en la literatura nos da cuenta de que hay preferencia de forma y no en diversidad matemática genuina. Bueno, una limitación y es que el conteo de las 544 desigualdades descansa en una enumeración computacional. No hay una fórmula cerrada, la condición de faceta para F2, F3 y F4 se conforma numéricamente, a diferencia de F1 que tiene una prueba algebraica completa, y las 14 familias no faceta tienen violación cuántica 0 en optimización. Bueno, pero se tienen pruebas analíticas para todos los estados de esas familias. Podemos extrapolar este resultado a trabajar con un K igual a 4 donde tenemos 3712 coberturas en 119 órbitas y la clasificación completa, ahí es un trabajo futuro, hay indicios, hipótesis de que pueden aparecer familias de facetas que pueden ser genuinamente nuevas, lo que sugiere que la construcción de Révilas tiene más riqueza de la que el sector K igual a 3 revela.